Hola, bienvenidos una vez más al podcast. Hoy les quiero hablar sobre el poder personal. Sé que es un tema que se escucha muchísimo en el mundo del crecimiento personal, del empoderamiento, pero me gustaría dejarles acá como otro punto de vista para que tengan referencias y también para que puedan hacer ese discernimiento sobre lo que es el poder personal y trabajarlo de una manera más profunda, que no solo sea un tema del momento, que no lo incluyan a su vida de manera superficial, sino de que puedan ir como a las raíces de este poder que tenemos todos, ¿no? Antes de iniciar, les invito, como siempre, a que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, a que me dejen sus comentarios, a que también lo puedan compartir con otras personas, porque sé que hay personas que están haciendo procesos y seguramente esta información les puede servir. Así que les agradezco mucho que lo puedan compartir. Y también les dejo en la descripción del video un libro de trabajo que se llama Amo Amarme, que son 50 preguntas de autoconocimiento para que trabajen el amor propio, que también tiene que ver mucho con el poder personal. Entonces, ¿qué sería el poder personal? ¿Por qué es tan importante trabajarlo? Voy a partir acá con una definición muy básica, pero que nos va a servir de contexto para que podamos comprender que la idea que tenemos de poder personal también está evolucionando. En palabras sencillas, el poder personal sería como nuestra capacidad de ejercer influencia en nuestras vidas para cubrir nuestras necesidades. Ahora, ¿cuáles serían esas necesidades que debemos cubrir? ¿Ustedes alguna vez se han planteado cuáles son sus necesidades más profundas, más genuinas, o simplemente dan por sentado este tema? Sería como que partiendo de ahí que se hagan esa interrogante, ¿no? Según la pirámide de Maslow, es una información que ustedes pueden buscar en internet. Además, todo el trabajo de Maslow es increíble, me encanta. Entonces, Maslow organizó jerárquicamente una serie de necesidades que todos buscamos satisfacer. Por si ustedes no sabían cuáles eran sus necesidades, entonces acá se las voy a mencionar. La primera necesidad, según Maslow, que se encuentra en la base de la pirámide, son nuestras necesidades fisiológicas. Estas corresponden a las necesidades básicas y vitales de supervivencia, que son, o más bien incluyen, el aire, el agua, la comida, el sueño. Entonces, si no se cubren estas necesidades básicas, es imposible cubrir el resto de necesidades. En segundo lugar, dentro de la pirámide tenemos las necesidades de seguridad. Todos buscamos seguridad y estabilidad. Aquí podemos incluir la seguridad física, la seguridad emocional, la seguridad financiera, entre otras seguridades que caben en esta parte. En tercer lugar, dentro de la pirámide tenemos las necesidades de afiliación, que es nuestra necesidad de conectarnos socialmente a través de nuestras relaciones familiares y a través de las relaciones amorosas. Corresponde también a nuestro deseo de pertenecer y de ser aceptados como grupo o dentro de una comunidad. En el cuarto lugar está la necesidad de reconocimiento, que es nuestra necesidad de autoestima, de reconocimiento de los demás, porque todos en algún punto queremos sentirnos respetados y valorados, y muchas veces se manifiesta en la búsqueda de éxitos y logros. Y en el quinto lugar, que está en la parte superior de la pirámide, tenemos la necesidad de autorrealización, que es el deseo de alcanzar nuestro máximo potencial y de ser la mejor versión de nosotros mismos. Acá incluimos la búsqueda del desarrollo y el crecimiento personal. Maslow hace mención de que estas necesidades no siempre se cubren en un orden específico, porque la vida pues no es lineal y más bien es fluctuante, y muchas veces tenemos cubiertas las necesidades básicas, pero no tenemos cubierto nuestro sentido de autorrealización, o viceversa. Podemos sentirnos autorrealizados o estar autorrealizados, pero no tener el resto de nuestras necesidades cubiertas. Tomen en cuenta que la autorrealización genuina ocurre desde nuestro interior y no depende de las circunstancias externas. Ahora, toda necesidad nace porque hay un sentido de carencia, y cuando está este sentido de carencia, emerge el deseo de satisfacerlas. Es decir, que son nuestras necesidades las que nos impulsan a esa búsqueda que nos llevan a cubrir estas necesidades, ¿no? En ese camino vamos desarrollando nuestras aptitudes y nuestro criterio, porque son nuestras necesidades las que nos desafían.
Si en algún punto de sus vidas se han preguntado por qué tenemos tantos desafíos, tantas lecciones de vida o necesidades que cubrir, es porque estos puntos son los que nos hacen movernos hacia adelante. Son estas necesidades las que desarrollan nuestro criterio, desarrollan nuestra personalidad, nos desarrollan en totalidad. Estas necesidades que propuso Maslow en su momento podemos verlas desde un aspecto general porque encajan perfectamente en el sistema donde nos encontramos. Pero si decidimos verlas desde un aspecto más profundo, es inevitable hacernos algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la necesidad de autorrealización hoy en día? Tomemos en cuenta que hace unos 10 años atrás, sentirse realizado era simplemente tener las otras 4 necesidades cubiertas. En algún punto nos dijimos a nosotros mismos, cuando tenga la casa, cuando tenga el carro, cuando tenga el trabajo, cuando tenga la pareja, entonces me voy a sentir realizado. O por lo menos vivíamos desde esa creencia. En muchas ocasiones hemos conseguido mucho de esas cosas para al final sentir que algo nos hace falta. Quizás no le pase a todo el mundo, pero si están escuchando este podcast es porque sin duda algo están buscando. ¿Y qué buscamos? Lo que nos falta. Hoy en día nuestro sentido de autorrealización es otro y no es una cosa conceptual ni tampoco es una lista de requisitos que tengamos que cumplir o que tengamos que llenar, porque poco a poco nos hemos dado cuenta que ese sentido poco tiene que ver con las cosas del mundo material. Entonces buscamos, como dice Maslow, desarrollarnos y crecer como personas y es aquí donde surge o nace el poder personal. El poder personal es una necesidad. Si no tenemos poder personal, no podemos sentirnos autorrealizados. Y me parece que eso es lo que buscamos en este momento como humanidad. Poco a poco vamos aceptando que la vida es desafiante y eso es una realidad que no podemos cambiar. Entonces lo que corresponde es asumir la verdad de que tenemos que transformarnos a nosotros mismos en esas personas capaces de hacerle frente a la vida con todos sus matices y para eso necesitamos el poder personal. La autorrealización es el proceso donde podemos expresar todo nuestro potencial. Es cuando vivimos de manera auténtica y estamos apoyados por nuestros valores, por nuestro propósito, con un sentido genuino de plenitud. Este sentido de autorrealización se logra a través del proceso de individuación, que es el punto principal de la teoría junguiana. Y es por eso que he venido compartiendo toda esta información a través de este podcast, porque mi idea es que poco a poco vayan haciéndose conscientes de su propio poder personal. Además, cuando nos sentimos o hemos llegado a este punto de autorrealización, salimos del modo supervivencia y entramos a un modo creativo, donde podemos satisfacer cualquiera de nuestras necesidades dentro de la pirámide sin esa lucha interna por sobrevivir. Entonces, si lo que buscamos es este sentido de autorrealización y de poder expresar nuestro máximo potencial, ¿cómo podemos hacerlo en un mundo donde parece que tenemos todo en contra? Donde aún la individualidad no está del todo asumida. Entonces les voy a explicar un poquito de qué es el poder personal y cómo ir trabajándolo para que puedan desarrollarlo y puedan ustedes también asumir esta responsabilidad de tener poder. El poder personal es el poder reconocido de lo que somos. Una vez que nos conocemos, sabemos quiénes somos y por lo tanto el poder que tenemos. El poder personal es nuestra capacidad de tomar decisiones autónomas de acuerdo a nuestros valores, a nuestras creencias y a nuestros deseos más auténticos. El poder personal no tiene nada que ver con controlar a los demás, ni de tratar de controlar al destino o a las circunstancias de la vida. Es más bien el poder que ejercemos sobre nosotros mismos a través del autoconocimiento, a través de la autodisciplina, del autocontrol y de la automotivación. El poder personal, como todo cuanto existe, es energía y nuestra energía es nuestro poder. O sea, todo lo que hay en el mundo físico tiene su opuesto complementario en el mundo etéreo, inconsciente o espiritual. Les voy a explicar un poquito de manera energética cómo funciona nuestro poder personal. Imaginen que somos un campo energético.
y que cada cosa en la que ponemos nuestra atención va a un hilo o una corriente de energía. Por ejemplo, si mi interés en este momento es mi familia, mi energía se dirige hacia allá. Por lo tanto, tomo decisiones basadas en eso que quiero lograr con mi familia. Si mi interés es mi trabajo, ocurre lo mismo. Cada cosa a la que yo le voy poniendo atención, dirijo mi energía. Es como un hilo, una corriente que se dirige hacia eso donde pongo mi atención. Y lo mismo ocurre cuando le ponemos poder o energía a nuestros pensamientos y a nuestras creencias. Cuando decidimos modificar, digamos como nuestra personalidad hacia el desarrollo, hacia nuestra mejor versión, lo que tenemos primero que modificar son nuestros pensamientos y nuestras creencias, de manera energética. A todo lo que le ponemos nuestra energía crece, ya sea de manera positiva o negativa. Todo esto va a depender del contexto, desde el lugar donde nos movemos. Nuestra energía también queda anclada a situaciones del pasado si no logramos soltarla. Esto lo vemos principalmente cuando no podemos superar situaciones del pasado o cuando no podemos perdonar. En todos estos casos estamos utilizando nuestro poder personal, ya sea de manera consciente o inconsciente. Es decir, que lo que destraba la situación del pasado, donde está anclada nuestra energía, podemos quitarla de ese pasado, de esa situación, a través de una decisión. Lo tenemos que decidir, tenemos que ejercer nuestro poder. La idea es que puedan hacer consciente hacia dónde están dirigiendo su energía y hacer lo que corresponda para traerla de vuelta al centro. Cuando tenemos nuestra energía en nuestro centro, o sea, en nosotros mismos, somos más poderosos. De igual forma, cuando perdemos energía, o sea, perdemos poder personal y se nos hace más difícil tomar decisiones que nos ayuden a salir de ciertas situaciones. Cuando estamos pasando por situaciones desafiantes o demasiado estresantes, lo primero que hacemos de manera reactiva es poner nuestra energía en el problema. Y cuando esto ocurre, perdemos energía y no podemos pensar con claridad. Pero en todo momento tenemos la oportunidad de ejercer nuestro poder. Es decir, que en cualquier situación podemos detenernos y preguntarnos a nosotros mismos si a esto le queremos o no poner nuestra energía o nuestro poder. El poder personal es un poder que ya existe en nosotros, pero que tenemos que asumir. Es algo de lo que nos tenemos que hacer cargo. En algún punto de nuestras vidas tenemos que empezar a tomar decisiones conscientes sobre a qué cosas les vamos a dar nuestro poder. Ahora, ¿cómo podemos trabajar nuestro poder personal? Lo que siempre recomiendo, lo primero, así lo número uno, siempre va a ser el autoconocimiento. Porque reconociendo quiénes somos es cuando podemos tomar conciencia de nuestro valor y por lo tanto asumir la realidad de nuestro poder. Acá también nos hacemos conscientes de nuestras debilidades, de nuestras fortalezas y de nuestras verdaderas motivaciones. En la medida que nos vamos conociendo y forjando así nuestro camino de autorrealización, es más fácil cubrir el resto de las necesidades, porque a través del autoconocimiento profundo nos liberamos de los apegos, de nuestras necesidades infantiles, de los condicionamientos, también nos liberamos del deber ser y de las ideas fantásticas o los caprichos del ego. Para mí el autoconocimiento no es una cosa superficial, no es una cosa simplemente como saber mi signo astrológico o si tengo el complejo materno, el complejo de inferioridad. Es mucho más profundo. Es llegar a entender nuestra parte divina dentro de los límites de nuestra humanidad. Es decir, vivirme completamente. Otro punto para trabajar el poder personal es la autoestima y el valor propio. Yo creo que es imposible tener poder personal sin autoestima, sin reconocer el valor. Para mí la autoestima también es como la columna vertebral del poder personal. De hecho, el poder personal se refuerza en la medida en la que creas en ti mismo, porque la autoestima es amarse a uno mismo. Entonces también es confiar en nosotros, también es asumir la responsabilidad de lo que somos, ¿no? Otro punto muy importante para trabajar el poder personal es la autonomía.
que es nuestra habilidad de tomar decisiones por nosotros mismos, pero siempre asumiendo las consecuencias de cada una de ellas. En otros episodios he mencionado que nuestra decisión es nuestro mayor poder. Es decir, nuestro poder personal es nuestra capacidad de decidir. Cada una de nuestras decisiones nos acercan o nos alejan de todo aquello que queremos obtener o alcanzar en nuestra vida. Cuando dejamos que sean otros los que decidan por nosotros, perdemos nuestro poder. Y esto ocurre de maneras muy sutiles. Cuando no somos conscientes de nuestro poder, nos convertimos en víctimas de manipulación de otros y del sistema. Y por lo tanto repetimos patrones que nos mantienen en los mismos escenarios. Otro punto importante para tener o desarrollar este poder personal es salir del papel de víctima y asumir, obviamente, nuestra responsabilidad. Dejar el papel de víctima es dejar de culpar a los otros y en todo momento preguntarnos qué parte de esta situación que estoy viviendo es mi responsabilidad y obviamente hacerse cargo. Para salir del papel de víctima hay que ser muy honesto con uno mismo. Así que no es una cosa como que muy fácil, ¿no? Entonces otro punto sería el control emocional, que me parece también fundamental para trabajar el poder personal, porque nuestro sistema emocional, si no tenemos control sobre este, nos veremos siempre arrastrados o desbordados emocionalmente en las situaciones difíciles. Estas formas que les acabo de mencionar con las que podemos trabajar el poder personal lo podemos poner en práctica diariamente. Ser observadores de nuestra autoestima, de nuestra autonomía, de las decisiones que tomamos, pero para que algo se mantenga en el tiempo, para lograr cambios reales en nosotros mismos, debemos trabajarlo a profundidad. Porque son nuestros propios aspectos internos los que se convierten en obstáculo al momento de querer lograr nuestra autorrealización. Entonces, lo que hacemos acá de manera consciente es entrar en el proceso de individuación. Por lo general, este es un proceso que se realiza a lo largo de la vida, es decir, que siempre la psique nos está empujando a realizar este proceso, pero no es hasta que nos hacemos conscientes que logramos hacer todo el ciclo de individuación. El proceso de individuación consciente inicia con una especie de llamada, algo así como una iniciación. Hay un episodio donde hablo de las iniciaciones para que puedan comprender si han recibido o no este llamado, que por lo general este llamado consiste como en una crisis existencial. También puede verse como un conflicto interno o un sentimiento de insatisfacción ante la vida, o también lo pueden ver como una sensación de que algo nos falta, pero que no sabemos qué es. Es una sensación también como de vacío. Sin duda alguna, esta crisis que se nos presenta para entrar al proceso de individuación tiene todo que ver con la pérdida de nuestro poder, o al menos el reconocimiento de que hemos puesto nuestro poder en los lugares equivocados. Entonces, de manera simplificada les explico, el proceso de individuación es este proceso que nos lleva como a confrontar todas las partes de nosotros mismos. Iniciamos este recorrido haciendo exploraciones internas a través siempre del autoconocimiento con distintas herramientas y siempre se tocan temas relacionados con la infancia, siempre poniendo énfasis donde se ha quedado nuestra energía anclada. También se confronta el ego y por supuesto la sombra. El trabajo de sombra creo que es lo más grande que se hace dentro del proceso. Y esta sombra siempre estamos buscando como la manera de darle salida porque la sombra es una energía que siempre necesita ser liberada. También se trabaja directamente con los arquetipos en el proceso de individuación, porque estos arquetipos son los que conforman nuestra personalidad y porque ellos tienen la llave de nuestro propósito de vida. Además, cuando trabajamos con ellos, hacemos consciente cómo podemos administrar mejor nuestro poder personal. Todo este proceso nos lleva a conectar con el sí mismo, lo que es indispensable para seguir transitando en el mundo físico. El sí mismo es como el centro integrador de la psique. Todo lo que venimos realizando con el ego, con la sombra, con nuestras máscaras y los arquetipos se concentran en la integración del sí mismo. Y es aquí donde llegamos a este estado de autorrealización. El sí mismo es la integración, como les dije, de todas nuestras partes, pero además es nuestro gurú.
es la conexión con nuestra alma, porque el sí mismo constantemente nos está enviando mensajes sobre las decisiones que debemos tomar en el mundo físico. Todas estas decisiones siempre van en pro de nuestro desarrollo y de la expresión de nuestro máximo potencial. Obvio que esto es un proceso y en la medida que vamos avanzando nos aprendemos a comunicar con el sí mismo, porque el ego siempre va a estar interviniendo, ¿no? Entonces el sí mismo se comunica por lo general de manera simbólica, a través de imágenes, a través de los sueños, a través de símbolos que encontramos en nuestro día a día, pero en la medida también de que vamos avanzando en este proceso, aprendemos a distinguir entre la voz del ego y la voz del alma, o sea, del sí mismo. Todo esto se logra pues conociéndonos a nosotros mismos. Entre más nos conozcamos, más vamos detectando las distintas voces. Entonces, en palabras más sencillas, el proceso de individuación es salirnos de la energía colectiva para saber quiénes somos más allá de la cultura, más allá de los complejos, más allá del deber ser. Y es asumir nuestra individualidad y ocupar nuestro lugar en el mundo. Y además, pues, es hacernos cargo de este poder personal que vamos descubriendo. Recuerden que en la medida que nos hacemos conscientes de nuestro poder personal, tendremos que ir confrontando al ego, porque al ego le encanta el poder, cualquier forma de poder. Entonces acá tenemos que ser conscientes de nuestros impulsos, de nuestra humanidad, y por eso el autocontrol es muy necesario al momento de ejercer nuestro poder. Y otro punto súper importante ya para finalizar es que una vez que empecemos a asumir nuestro poder, cosa que no se logra de la noche a la mañana porque es un proceso, pero cuando ya sepamos usar nuestro poder, el gran desafío que se nos presenta en la vida es nuestra capacidad de empoderar a los demás. Y esto lo hacemos pues de miles de formas, pero principalmente lo hacemos a través de nuestro propósito de vida. Si tu espiritualidad no incluye a los demás, algo en el proceso te saltaste o algo está haciendo falta. Entonces, esto es lo que tengo por hoy. Espero que les sirva para que ustedes mismos puedan buscar su propio poder personal, traer a su centro sus energías, hacerse cada vez más fuertes, más conscientes de sí mismos, menos manipulables y de manera también de que puedan ejercer su poder en el mundo, un poder que ayude, que traiga beneficios para todos. Entonces les mando un abrazo, no olviden de compartir este episodio y todos los demás. También los invito a que escuchen los otros episodios para complementar siempre. Entonces les mando un abrazo y nos vemos en otro episodio. Bye.